Información. Nosotros seguimos ahora analizando el escenario político. Pese a la ampliación de la legislatura ordinaria, una vez más los congresistas no han podido llegar a un consenso para aprobar un adelanto de elecciones. Lo que sí ha sucedido es que el Pleno decidió que la Comisión de Constitución y Reglamento solo reabra el debate de elecciones generales. Queremos agradecer a los congresistas Víctor Flores de Fuerza Popular e Ilish López de Acción Popular por la gentileza de acompañarnos en nuestra sede central en Lima para conversar precisamente sobre este tema. Muy buenos días, congresistas Víctor Flores e Ilish López. Buenos días, congresistas. Gracias por la oportunidad, un saludo a su audiencia y para lo que ustedes dispongan. Muchas gracias, buenos días, congresista. Sí, igual manera, muy amable. Muchas gracias por la invitación. La primera consulta, congresistas, me gustaría consultarle a ambos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, con toda sinceridad y franqueza que los caracteriza, qué es lo que va a pasar en el país, ¿no? Con todo lo que tenemos ahora, con todos los hechos que han sucedido, más allá de lo que deseamos o anhelamos, ¿no? Como congresistas, como ciudadanos, ¿cuál es la lectura real que debemos tener del país sobre lo que puede pasar en los próximos días o en las próximas semanas? Congresista Víctor Flores, primero usted, después continuamos con el congresista López. Muchas gracias, amigo González. En realidad para mí es un placer estar acá justamente con un coterráneo como usted, y eso significa pues bastante. Mire, mi opinión personal, digamos personalísima, es que la situación y el escenario está cambiando, y está cambiando a una velocidad bastante vertiginosa. El Perú es un país de sucesos que no dejan de pasar hoy día y mañana ya hay otro y dentro de una hora hay otro y así sucesivamente. Entonces, me parece a mí que en vista que el escenario está cambiando, la pacificación del país es notable. Entonces, hay que tener en cuenta eso por un lado, y por otro lado también el tema de que la señora Presidente, pienso yo, repito, mi opinión personal, se ha dado cuenta de que el país sí puede ser gobernable. El país sí puede ser encaminado hacia una sucesión presidencial vía elecciones, o en todo caso pues darle los lineamientos claros para que este país produzca realmente dos cosas. La primera es que no se pare la labor del Congreso, y segundo, que no se pare lógicamente hasta la sucesión presidencial y congresal, y segundo, que los proyectos que están encaminados sigan con fuerza desarrollándose. Ya hablaremos de eso más adelante. Muchas gracias, señor González. Congresista López. Congresista López. Bueno, a ver, nuestro país a lo largo de la historia, y no solamente en estos momentos, sino hace muchos años ya, se ha convertido en un país de nuevos ciudadanos. El nuevo ciudadano peruano, y no lo digo yo, sino sendas investigaciones, se ha vuelto en un ciudadano pragmático, práctico. Tanto así que las posiciones que se tienen dependen de lo que se le da al ciudadano. Por ejemplo, si usted en la sierra, de donde yo vengo, en el Valle del Mantaro, le pregunta a un agricultor, ¿usted es de derecha o de izquierda? El agricultor le va a responder, yo soy de derecha si es que ese gobierno a mí me puede ayudar a solucionar y satisfacer las necesidades de mi comunidad. De igual manera, la izquierda, o sea, no tenemos un ciudadano ideologizado. Lo que sí tenemos son sectores que aprovechan de estas organizaciones sociales para ponerle sus banderas, ponerle la bandera a los muertos, aprovecharse de la situación para sacar algún rédito político, y eso es lo que se debe de combatir. Considero yo que el país debe ingresar a una estabilidad, y eso se va a conseguir haciendo política. Estamos entrando a una semana de representación donde tenemos que bajar nosotros los congresistas a las bases de nuestras regiones a explicarles cuáles son los datos, las cifras, las acciones, los argumentos, las posiciones que tenemos para de esa manera poder darle estabilidad al país, que eso es lo que se necesita en este momento. ¿Y la estabilidad al país no sería, congresista López, aceptar lo que el 70% de peruanos, según Ipsos, solicitan? ¿El adelanto de elecciones? ¿Esa no podría ser una salida? Mire, nosotros desde Acción Popular
apoyamos un adelanto de elecciones ordenado para el 2024. Lastimosamente, y lo digo con mucho respeto, acá lo tuve al presidente de la Comisión de Constitución, al señor Guerra García, y acá está su correligionario, el congresista Flores, a quien estimo bastante porque compartimos la Comisión de Economía, donde hemos sacado e impulsado muchos temas importantes. Ha sido una irresponsabilidad destejer, romper, destruir un acuerdo que tenía 93 votos de un consenso muy difícil de llegar en un Congreso tan fragmentado como el que se tiene. En ese sentido, nosotros ya hemos dado una posición al respecto sobre un adelanto ordenado. Ahora, se ha desordenado, se ha desvirtuado, ya tendrán las explicaciones los señores del fujimorismo, pero consideramos nosotros que ahora lo que necesitamos buscar es la estabilidad. Y también un llamado a la población. Nosotros no estamos sentados en las curules en el Congreso porque nosotros decidimos estarlo. Nosotros presentamos una propuesta y la población fue la que elige. Entonces, este problema no solamente es del Congreso, del Ejecutivo, de los otros sectores políticos. También es una responsabilidad del Estado como tal, y dentro de ese Estado como tal están también los ciudadanos. En ese sentido, yo considero que debemos de darle la estabilidad a todos, ¿no? Muy bien, estamos conversando con los congresistas de la República, Víctor Flores e Illich López, aquí en Ampliación de Noticias. Congresistas, les pedimos por favor que nos esperen unos segundos. De mañana estamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Carlos González desde Trujillo y Noemí Mamani desde la ciudad imperial del Cusco. Tenemos el agrado de acompañarles esta mañana, y en los estudios centrales de RPP también nos acompañan los congresistas. Illich López, él es congresista y vocero alterno de Acción Popular, y el congresista Víctor Flores de Fuerza Popular. A ambos les agradecemos su compañía en esta edición. Congresista Flores, hay algo que me llamó mucho la atención durante su intervención aquí en el programa, y es que habló de un escenario cambiante en el país, y hablaba también sobre que el tema de manifestaciones, por ejemplo, han cesado por lo menos en estos últimos días. ¿Considera usted que, teniendo en cuenta ese escenario cambiante, la población olvidará el tema de adelanto de elecciones? Ese punto aclárenos, por favor. Mire, no creo que la población se olvide del adelanto de elecciones, porque como usted está leyendo, hay una encuesta con cifras bastante altas, ¿no? Y numerariamente, pues eso implica un cambio real. Ahora, lo que sucede es que nosotros no hemos cambiado de opinión. Nosotros venimos diciendo desde agosto del año pasado que debemos irnos, pero para irnos necesariamente tiene que suceder algo relevante. O sea, un grupo de reformas tiene que ser aprobadas por el Congreso. ¿Para qué? Para darle estabilidad al próximo gobierno. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno sólido, un gobierno que mantenga, o por lo menos que se mantenga durante 5 años. Y esa posibilidad justamente es con las herramientas constitucionales para poder quedarse. Eso es lo que nosotros pensamos hoy y ayer. Por lo tanto, si el país está cambiando en el tema de la convulsión social, vamos a llamarle, porque ya no es convulsión social, entonces eso es bueno. ¿Por qué? Porque simplemente nos indica de que nosotros somos un país pacífico, somos un país emprendedor, y por lo tanto no podemos dejar de lado una constitución que nos ha gobernado durante 30 años y nos ha demostrado en la práctica, porque las cifras son las que cuentan. Yo ya lo dije en el Pleno, las cifras son las que cuentan. Aquí uno puede decir me gusta, no me gusta la Constitución, pero ¿cuáles son las cifras? Las cifras son haber sido y ser hasta hoy en día estrella de Latinoamérica en crecimiento económico. Y eso implica también disminución de la pobreza. No nos olvidemos eso, disminución de la pobreza y el pase de una escala social a otra, de la pobreza a la clase media, de un sector que es más o menos el 40% de la población. Entonces eso es importante, ¿no? Congresista Illich López, hace un momento usted nos hablaba de una corresponsabilidad, no una responsabilidad compartida de los congresistas y también de los ciudadanos que los eligieron. Pero ahora hay un 70% de esos mismos ciudadanos que quieren el adelanto de elecciones, pero el Parlamento dice no. ¿Qué mensaje se le está dando entonces al país por esta falta de consenso que hay en el Congreso de la República? Gracias, don Carlos, por la pregunta. Mire, cuando uno agarra una muestra dentro de un análisis estadístico, es eso, es una muestra de lo que puede ocurrir o puede decidir una persona o puede tener una opinión al respecto. ¿Qué cosa es la democracia?
La democracia no es otra cosa que sobre normas, reglas claras, en este caso una constitución política que acaba de defender el congresista Flores, hay también plazos que se deben de cumplir. ¿Qué pasa si es que no se cumplen estos procesos democráticos? Lo que se genera es inestabilidad. ¿Y quiénes ganan con la inestabilidad? Esos terroristas que acaban de matar a 7 policías en el Braen. ¿Quiénes ganan? Estos asesinos marcas que en el Callao están haciendo de las suyas. La inestabilidad, don Carlos, es altamente peligrosa para la ciudadanía. ¿Quiénes han ganado con estas movilizaciones? Si bien es cierto, la población tiene derecho a movilizarse, lo hace con justas medidas, porque yo discrepo en parte con lo que acaba de mencionar el congresista Flores respecto al tema de la economía. Sí, pues, el crecimiento económico se ha visto, pero solo en las estadísticas, a nivel macroeconómico. Si nosotros vamos a ver el detalle, la realidad de nuestra población, vamos a ver que esos índices de pobreza que en la estadística nos dicen que ya no están, en la realidad siguen permaneciendo. Un ejemplo claro, como seguro hay en su región, en la mía. Si nos vamos al distrito de Santo Domingo de Acobamba, al valle de Santa Rosa de Chaquicocha y ingresamos al poblado de Santa Rosa, las personas siguen haciendo sus necesidades en silos, sin acceso al agua. Entonces, se traduce la economía en la realidad, y eso es lo que yo cuestiono, por ejemplo, de muchos economistas que dicen que se está solucionando el problema. Claro, con eso tampoco queremos desvirtuar lo que se ha avanzado. Efectivamente se ha avanzado. Lo que se tiene que hacer ahora es darle estabilidad para que esa economía pueda seguir avanzando y pueda seguir llegando a las poblaciones. Y por otro lado, si es que no respetamos las normas, a nosotros nos dicen, ¿usted por qué no quiere el adelanto de elecciones? ¿Y por qué no me preguntan, oiga, señor congresista, ¿usted por qué hace respetar la Constitución o por qué hace respetar las normas? Porque las normas en un país democrático y de Estado constitucional de derecho deben de respetarse. ¿Y cómo propiciamos, congresista, esa estabilidad que todos en realidad en el país anhelamos? Porque ahora estamos en un panorama bastante incierto. Quién sabe si la próxima semana pueden retomarse las manifestaciones, el bloqueo de vías. Hemos pasado por días muy difíciles con personas que no tenían acceso a alimentos, a gas, y de hecho recién estamos empezando a tener esos productos en los mercados, sobre todo en el sur del país. ¿Cómo propiciamos esa estabilidad si en el Congreso de la República hasta ahora no se puede llegar a un consenso? Desde el Congreso de la República, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuánto tiempo más necesitan para poder solucionar este tema sobre el adelanto de elecciones u otra salida? Ahí tenemos un tema fundamental, ¿no? Es lo que yo dije en mi primera intervención. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como congresistas? Hacer política, porque eso es a lo que nosotros nos dedicamos dentro de todo este proceso. Tenemos que bajar a nuestras regiones, a conversar con los distintos sectores y a explicarles que el Congreso se dedica a legislar, a representar y a fiscalizar. ¿Y por qué no lo hicieron antes de que inicien las manifestaciones? Sí, no, siempre lo hemos hecho, por ejemplo. Solo para terminar. Cuando las personas en el país piensan que el congresista o el Congreso hace carreteras, hace puentes, hace obras de infraestructura, no es así. El Congreso tiene determinadas funciones. La principal es legislar. Las otras, sin ser menos importantes, son fiscalizar y representar, y eso es lo que hemos venido haciendo. Le voy a dar un solo ejemplo acá que se ha avanzado bastante. Ya por unanimidad se ha aprobado la insistencia en la Comisión de Economía de la ley que va a permitir que las cajas municipales otorguen tarjetas de crédito, rompiendo el oligopolio en el Perú de 5 bancos. Como esas normas, la de los docentes auxiliares, la de los docentes de educación superior, entre muchas otras cosas, se ha hecho en el Congreso. Entonces, cuando usted me dice, ¿y por qué no lo hicieron?, creo que no es exacta su apreciación, con el debido respeto. Si me permite también a mí, por favor, sobre el mismo Adelante, tema. congresista. Gracias, sí. Muy amable, amigo González. Mire, yo soy un poco más pragmático. A mí me parece de que en un país, cualquier país, que se precie de ser una democracia representativa, tiene 2 instancias de poder muy importantes, 3 en realidad: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero en este caso
me voy a centrar en el Poder Ejecutivo específicamente. El Poder Ejecutivo es el que gobierna la nación, es el que dirige la nación. El Poder Legislativo, a la par, tiene que dar las leyes adecuadas para que eso así sea. Pero ¿quién dirige, quién gobierna, quién manda, quién ordena, quién nos lleva de la mano hacia un objetivo, digamos, común? Es el presidente de la República. Por lo tanto, el presidente de la República hoy en día tiene la potestad de hacer uso de la fuerza también para pacificar el país. No digo que mañana salgan los tanques y arrasan con todo, no. Lo que sucede es de que efectivamente el resultado que hoy día tenemos es porque ha habido una muestra de parte de la actual administración del Estado de tener la intención de pacificar el país, y eso no está mal. Eso no está en contra, por ejemplo, de que si el Congreso trabaja o no trabaja. El Congreso hace otro tipo de trabajo. El Ejecutivo hace su trabajo, el Congreso hace su trabajo. Y además también quiero aquí subrayar algo. La labor de los gobernadores regionales. A mí me parece que la labor de los gobernadores regionales es muy deficiente. Muy deficiente. Tanto así que el presupuesto lo devuelven año a año. ¿Eso qué significa? Significa cierre de brechas. Significa bajar la desnutrición infantil, bajar la anemia, darle agua, luz, desagüe a los centros poblados. No nos olvidemos que el país de hoy día son 33 millones, 35 millones prácticamente de habitantes. Entonces, eso versus los 20 que teníamos hace 30 años, es casi el doble de población, el doble de necesidades, el doble de efectividad del gobierno tiene que haber, sin duda. Bien, congresista. Y rescatamos, ¿no?, sus últimas expresiones relacionadas a que cuando realmente el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales cumplan de manera eficiente y transparente, ¿no?, y de manera honesta sus funciones, entonces sí vamos a poder aspirar a un cambio y a un desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, congresista Ilich López de Acción Popular, y también al congresista Víctor Flores de Fuerza Popular por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muy amables y muy buenos días. Muchas gracias. 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos